Lo que están a punto de escuchar es una obra original de ciencia ficción escrita por humanos. Así que acomódense, pónganse cómodos y comencemos. La cantina Meridian olía a combustible recuperado y arrepentimiento. Ed Hun tomaba su bebida con delicadeza en la barra, con sus ojos oscuros siguiendo el ritmo de la sala. Tres comerciantes cruel discutían sobre aranceles en un rincón. Una mujer humana con dedos aumentados jugaba a las cartas con un comerciante de joyas. Agentes de la ley apostados justo afuera de la entrada realizaban redadas de rutina. Había calculado bien el tiempo. Las redadas en la estación se realizaban cada 8 horas, y los agentes recorrían la cantina en exactamente 4 minutos, dedicando aproximadamente 90 segundos a cada sección. Había aprendido los patrones hacía meses, cuando su operación de rescate era lo suficientemente inteligente como para existir en las zonas grises de la estación Kepler. Su bebida era whisky sintético, apenas aceptable, pero cumplía su propósito. Estaba allí para reunirse con un contacto sobre un envío de aisladores de cobre, de esos que provenían de estaciones mineras desmanteladas y se vendían por créditos suficientes para alimentar a su tripulación durante un mes más. El contacto llegaba tarde. Edgen comprobó la proyección horaria en su pantalla de muñeca. 243 horas. La iluminación principal de la estación Kepler había comenzado su oscurecimiento vespertino, dejando la cantina en una sombra más profunda. Entró por la entrada de servicio, y Edino notó al instante, no por su belleza, aunque los ángulos afilados de su rostro y el luminoso verde azulado de su piel reflejaban la luz como una piedra pulida, sino porque se movía con una determinación que no encajaba con el desorden despreocupado de la cantina. La mayoría de los habitantes de la estación Kepler habían aprendido a moverse como si nada les importara. Ella se movía como si todo le importara y se esforzaba por ocultarlo. Ed Hun reconoció la postura. Él mismo la había adoptado una vez antes de convertir su operación de salvamento en algo lo suficientemente legítimo como para protegerse de las preguntas. Tenía el aspecto de alguien con algo que perder, o más precisamente, alguien que ya lo había perdido todo y seguía calculando los daños. Pidió algo en la barra sin mirar al camarero, una bebida que sugería que entendía las cadenas de suministro de la estación Kepler lo suficiente como para distinguir entre lo que realmente existía y lo que prometían. Piel azul, orejas puntiagudas que reflejaban la luz. Ropa táctica oscura, limpia, pero con el desgaste de haber estado ocupada. Una persona buscada. Estaba seguro de ello. La forma en que se colocó de espaldas a la pared, con línea de visión hacia todas las salidas, hombros firmes para soportar el peso de la vigilancia constante. El contacto de Edhan no iba a venir. Lo había averiguado en 2138. Pero era lo suficientemente interesante como para merecer quedarse, al menos hasta que terminara la redada policial. Pidió otra bebida y la vio buscar un asiento en la esquina, uno que ofrecía la misma posición defensiva que él había elegido momentos antes. Había cierta simetría en ello. 2 personas en una sala llena de gente, cada uno ocupando el espacio de alguien que entendía que la vulnerabilidad era un lujo que no podían permitirse. Cuando ella levantó la vista y lo vio observándola, él no apartó la mirada. Ella tampoco. Se levantó y se acercó a su mesa porque la matemática era simple. Ella estaba sola. Él estaba solo. Y los agentes estaban a exactamente 2 minutos de entrar en esa sección de la cantina. Si tenía algo que ocultar, querría compañía visible. Si buscaba problemas, él era lo suficientemente interesante como para proporcionárselos. «Parece que llevas un problema», dijo, sentándose frente a ella sin preguntar. Su voz era baja, con el acento de alguien que creció en estaciones orbitales donde la gravedad cambiaba y el lenguaje se adaptaba. «Y parece que te esfuerzas mucho porque no sea de nadie más». Sus ojos se encontraron con los suyos, oscuros, agudos e inteligentes. Cuando sonrió, sus dientes puntiagudos se asomaron ligeramente. Eso es observador. Normalmente, prefiero menos observador. Normalmente, prefiero menos. Querido, respondió, y vio cómo su expresión cambiaba. Miedo por un momento, luego evaluación, luego algo que podría haber sido respeto. Supongo que el oficial está llegando y miró la hora. 90 segundos no son para ti específicamente, pero no son personas que... No quieres hacer preguntas. ¿Qué te hace estar segura de que oculto algo? Pero su mano ya se dirigía al bolsillo de su chaqueta. Porque he aprendido a reconocer a gente como nosotros. Y porque tu bebida no ha tocado tus labios, lo que significa que no estás aquí para relajarte. Estás aquí para mantener la mente en orden. Se inclinó ligeramente hacia adelante, bajando la voz. Puedo ayudarte o dejar que te encargues tú,
pero tienes que decidir en los próximos 30 segundos. Las siluetas del oficial aparecieron fuera de la entrada de la cantina. El camarero se puso rígido, un reflejo que provenía de años de navegar entre agencias policiales en una estación que técnicamente no tenía jurisdicción de ninguna autoridad en particular. Entraban, moviéndose con el ritmo metódico de quienes realizan un barrido rutinario, escaneando identidades contra los protocolos que el colectivo estaba aplicando. Ella se movió rápido. Su mano encontró su mandíbula, inclinó su rostro hacia el de ella con la precisión que sugería entrenamiento de combate, y lo besó, no con suavidad, ni con vacilación, sino con la completa convicción de alguien que reclama territorio. Su otra mano encontró su hombro, agarrándolo por debajo de su chaqueta, posicionando su cuerpo para ocultar su rostro de los ángulos de escaneo del oficial. Cuando se apartó, su respiración estaba controlada a pesar de la aceleración de su pulso visible en la vena de su garganta. «Hazte pasar por mi marido 2 minutos», susurró, con la frente aún cerca de la suya, sus ojos oscuros con una mezcla de desesperación y cálculo. «Es todo lo que necesito». La mente de Ed Hun catalogó la petición en el microcondensador antes de responder. 2 minutos era específico. Los patrones de barrido de la agente duraban exactamente lo mismo por sección. Llevaba allí lo suficiente como para aprenderse los patrones, igual que él. No estaba entrando en pánico. Estaba ejecutando. «Hecho», dijo, y lo dijo con una sinceridad que lo sorprendió. Los agentes entraron. Ed Hun mantuvo su mano en la suya, con una postura relajada y hogareña, con el rostro ligeramente apartado del ángulo de exploración. Las parejas cercanas atraían menos atención. Las parejas cercanas parecían estar allí el uno para el otro, no para el punto débil de la comisaría. Los agentes se movían por la cantina con eficiencia mecánica. Escanear, anotar, mover. Escanear, anotar, mover. Pasaron junto a ellos sin apenas detenerse. Una pareja vinculada requería menos preguntas, y Edín sintió que sus hombros se relajaban ligeramente mientras se dirigían al otro lado del bar. 90 segundos más, y luego los oficiales saldrían por la entrada de servicio y pasarían al siguiente sector. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aún con las manos entrelazadas sobre la mesa. «Mejor si no lo sabes», dijo ella. Pero después de un momento, añadió, «MMA». Los oficiales salieron. Los 2 minutos habían terminado. El ruido de la cantina Meridian recuperó su ritmo normal, pero algo había cambiado en el espacio entre ellos. Ed Hun percibía de una manera que le resultaba inoportuna. La mano de Misa seguía en la de él, y parecía reacia a romper el contacto, aunque sus ojos seguían escudriñando la entrada ahora vacía donde habían estado los oficiales. «Gracias», dijo en voz baja. Sonaba como una frase que no estaba acostumbrada a usar. «Todavía no me estás agradeciendo». Esos oficiales presentarán un informe sobre la pareja vinculada que vieron. Eso crea un registro. En unas 6 horas, cuando lo crucen con las bases de datos de la estación, se darán cuenta de que ninguno de los dos tiene la documentación de vinculación archivada. Él le soltó la mano, y la pérdida de contacto le pareció significativa, algo que luego justificaría. Así que mi pregunta es, ¿necesitas ir a algún sitio o estamos a punto de tener un problema mucho más grave? Misa se puso de pie, dirigiéndose a la salida de servicio sin mirarlo. Él la siguió porque las matemáticas seguían siendo sencillas. Su problema ya estaba documentado, lo que significaba que su exposición a ese problema también lo estaba. Más le valía comprometerse por completo. El sector industrial de la estación Kepler se encontraba por debajo de los niveles mercantes, donde se realizaba el verdadero trabajo de supervivencia, operaciones de salvamento, bahías de reparación, instalaciones de atraque para naves demasiado dañadas o demasiado marcadas para usar los registros oficiales. El hangar de Edín ocupaba el segundo sublé, protegido por la proximidad a los sistemas automatizados que mantenían la integridad estructural de la estación. Pocos agentes se aventuraban allí sin una causa específica. Selló la puerta de acceso tras ellos, y el zumbido ambiental de la maquinaria se convirtió en el único sonido entre ellos. El hangar tenía aproximadamente 30 metros de ancho, revestido de componentes de rescate en diversos estados de deconstrucción. Paneles de aleación Bex que brillaban con una tenue bioluminiscencia, unidades de procesamiento cristalino de al menos 3 civilizaciones diferentes, aisladores de cobre apilados en filas ordenadas. Una nave de rescate ocupada el centro de la bahía, con el casco marcado con microfracturas propias de vuelos y aterrizajes bruscos. «Esto es mío», dijo Ed Hun, señalando la nave. «Y aquí es donde me contarás la situación real, porque ese barrido policial no fue aleatorio,
y no eran preguntas rutinarias las que supuestamente hacían. Misa se adentró en el hangar. Su ropa táctica contrastaba marcadamente con la suave luminiscencia de los materiales de rescate. Tocó el borde de un panel de aleación Bex y las yemas de sus dedos recorrieron las estrías con algo que parecía reconocimiento. «He revelado una operación de tráfico de armas», dijo finalmente. Su voz tenía la monotonía de quien recita hechos para evitar emociones en mi mundo natal hace 3 años. El tráfico estaba oficialmente autorizado por elementos del ejército colectivo que trasladaban munición ilegal a facciones marginales. Tenía documentación, comunicaciones seguras, pruebas, y te quieren muerto, terminó Edgen. No era una pregunta. 3 sistemas estelares llenos de gente me quieren muerto. El colectivo lo presenta como un proceso penal. Los traficantes lo presentan como una forma de proteger sus activos. El gobierno de mi mundo natal lo presenta como traición por hacerlos parecer incompetentes. Se giró para mirarlo, y su expresión se tornó más severa. Llevo 8 meses huyendo. Se suponía que la estación Kepler era solo una parada más. Obtener credenciales nuevas, reabastecerse, desaparecer en otra colonia. Sí, pero se suponía que me ayudarías a desaparecer, no que serías parte de mi problema. Eden se sentó en una caja de salvamento procesando. El plan había sido eficiente. Ella lo había identificado como alguien que entendía las zonas grises de la estación. Había presentado su contacto como romántico en lugar de transaccional, lo que hacía menos probable que la denunciara inmediatamente. Y lo había hecho con alguien que estaba a punto de ayudarla de todos modos porque su propia operación no sobrevivía por principios. «¿Cuánto tienes?», preguntó. «Créditos, identidades falsas, aliados en la estación. Suficiente para otros 3 meses si tengo cuidado. Una identidad falsa funcional. Ningún aliado». Sus orejas puntiagudas se movieron ligeramente, un gesto que probablemente equivalía a un encogimiento de hombros humano. Los oficiales contrastarán la declaración de vínculo y no encontrarán nada. Vendrán a buscarnos a los 2 en cuestión de horas. O vendrán a buscar a una persona y encontrarán a 2, dijo Ehun, poniéndose de pie. Caminó hacia un panel cerrado de la pared y lo abrió con una lectura biométrica de su muñeca. El panel reveló un alijo de chips de credenciales falsas, sistemas de identificación recuperados y el tipo de documentación que existía en los huecos entre las bases de datos de las estaciones. «Te integras en mi operación. Eres de mi equipo. Eso te convierte en ruido de fondo. La policía busca fantasmas, no personas que realmente puedan identificar». Se giró hacia ella y Misa lo observaba con una expresión que había aprendido a reconocer como sorpresa mezclada con algo de vulnerabilidad. «Deberías preguntar por qué estoy dispuesta a hacer esto». Ella dijo, «Lo sé. Porque estás en mi hangar con un problema que ahora está conectado conmigo, y fingir que estamos unidos era más eficiente que denunciarte a las autoridades y cobrar la recompensa que ofreciera el colectivo». Se acercó, lo suficiente como para ver el sutil degradado del tono de su piel. Como el verde azulado se intensificaba hacia las sienes, como brillaba casi imperceptiblemente al ser iluminado. «Pero también porque te encuentro interesante, y mi vida se ha vuelto cada vez más aburrida desde que aprendí a mantenerme con vida». La mano de Misa se alzó, tocando su pecho justo por encima del corazón, sintiendo el ritmo a través del cuero desgastado de su chaqueta. Sus dedos eran fríos, el toque preciso más que suave. «Se acaba la farsa», dijo. «Una vez que me escondas, encuentren lo que encuentren los oficiales, asumirán que es real. Entonces lo haremos convincente», dijo a Ahun, empezando ahora. La besó deliberadamente, con intención, más que por actuación. Esta no era la rápida y eficiente reivindicación de la cantina. Era una demostración. Su mano encontró la curva de su mandíbula, su pulgar recorrió la línea de su oreja puntiaguda. Ella emitió un pequeño sonido, algo entre sorpresa y reconocimiento, y su mano se apretó contra su pecho. «Cuando se separen, puedes quedarte en los aposentos debajo del hangar», dijo. «Mañana te integramos en la tripulación. Mientras tanto, necesitamos una historia. Lugares que hemos visitado juntos, personas que nos han visto, incidentes que pueden verificar». «Estás pensando como una criminal», observó Misa. «Soy una criminal», respondió Edin. «Simplemente he logrado ser efectiva. Esa es la única diferencia entre nosotros». El interior de la nave de salvamento era una máquina funcional. Cada espacio estaba diseñado para la eficiencia más que para la comodidad. Edhun le dio la estación de navegación secundaria, una posición que le permitía participar en las operaciones mientras permanecía oculta a la observación externa directa.
Su tripulación, una mujer humana llamada Vex, no su verdadero nombre, pero la broma sobre rescatar a Vex se había pegado. Un hombre con 3 dedos faltantes en la mano izquierda y un humano tacetén que pasaba por la estación no hicieron preguntas cuando presentó a Misa como nueva miembro de la tripulación. O mejor dicho, hicieron las preguntas correctas, que se reducían a si trabajaba y si podía manejar su puesto. Ed Hun confirmó ambas preguntas y la tripulación la aceptó con la indiferencia profesional que sugería que habían aprendido hacía tiempo a no involucrarse en las razones por las que la gente tomaba sus decisiones. 3 días después de la integración, Ed Hun llevó la nave de rescate a una operación real. Una estación minera Vex desmantelada colgaba en el campo de asteroides más allá de la esfera de protección de la estación Kepler. Oficialmente abandonada, funcionalmente una nave fantasma a la espera de ser desmantelada. Misa se movió por los sistemas de la nave con la eficiencia de quien ha estudiado extensamente la tecnología Vex. Cuando atracaron en la estación, se puso al frente de la bahía de extracción, identificando qué componentes habían conservado su funcionalidad y cuáles se habían corroído hasta el punto de no ser recuperables. En la penumbra de la estación minera, con el polvo iluminado por las luces del traje, Edgin observaba su trabajo. Se movía con la misma precisión que demostraba en la cantina, pero aquí aplicada a la resolución de problemas técnicos. Identificó un panel de sistemas de procesamiento que podía extraerse de una sola pieza en lugar del método de 3 secciones sugerido por la estación, ahorrándoles casi 2 horas de trabajo. Cuando explicó su razonamiento, la estación escuchó y modificó su enfoque sin egoísmo. «Es mejor que peligrosa», dijo Vex, apareciendo junto a Edgin en el portal de observación. La mujer humana tenía la clase de visión periférica que la hacía útil para algo más que el trabajo de rescate. «¿Estás considerando quedártela?» Al considerarlo, Ed Hun admitió, «¿Importa?» Solo en la medida en que los agentes pasaron por la estación 2 veces haciendo preguntas específicas sobre parejas vinculadas y parecían muy interesados en tu nombre específicamente, y estoy bastante seguro de que volverán porque no parecen satisfechos. Vex ajustó el sello ambiental del traje sin inmutarse. Así que, si te la quedas, necesitas entender cuánto cuesta realmente. La extracción tardó 12 horas. Para cuando regresaron a la estación Kepler y atracaron la nave de salvamento en el hangar de Edgen, Misa llevaba puesto el traje la mayor parte del tiempo, y cuando se quitó el casco, su piel estaba más roja por el esfuerzo y sus orejas puntiagudas estaban ligeramente inclinadas, lo que sugería fatiga. «Lo hiciste bien», dijo Edgen. No fue casual. El cumplido tenía peso. «Tu equipo es competente», respondió Misa. Pero sus ojos seguían su rostro de una manera que sugería que estaba leyendo algo más allá de la evaluación profesional. «Te son leales porque respeta su trabajo. Y como ninguno de ellos hace preguntas incómodas sobre dónde consigo mi salvamento, la acompañó hasta el nivel inferior del hangar, donde se habían instalado los camarotes de la tripulación en una sección compartimentada. «Ocuparás el espacio contiguo al mío. La gente que te vea ir y venir no pensará que es inusual si saben que estamos bajo fianza. Es lo esperado». El alojamiento era pequeño. Una plataforma para dormir, una estación de higiene, un almacenamiento mínimo. Misa lo miró con la clase de evaluación que se hace al evaluar un refugio temporal, no un hogar. «¿Cuánto tiempo pasará antes de que los agentes de la ley pasen de la investigación a la acción?», preguntó. «Si son competentes, ya están construyendo un caso. Vendrán en aproximadamente 48 horas con una orden judicial o preguntas muy específicas que esperan que nos inciten a confirmarlo. Necesitamos tener nuestra historia completamente integrada en los registros de la estación para entonces». Se acercó y el pequeño espacio entre ellos se hizo significativo. En el reducido espacio, con el zumbido de los sistemas de soporte vital creando ruido blanco, era plenamente consciente de ella. La forma en que la luz reflejaba el gradiente de su piel, la ligera variación en su patrón respiratorio, el hecho de que ella no se apartara de su proximidad. «Dime algo cierto», dijo. «Algo que no forma parte de la tapadera». Misa se quedó callada un momento. «Ya no sé cómo confiar en la gente. Documentación que expuse, la recopilé con alguien que creía leal, alguien a quien amaba, y usaron pruebas en mi contra. Así que ahora, incluso cuando alguien me ayuda, calculo qué quieren, cuál es el costo real y que no veo». La mano de Ed Hun encontró la de ella y dejó que el contacto existiera sin más detalles. «Esa es una buena seguridad operativa. Te mantiene con vida, pero también es una espera». «Sí», dijo simplemente. «Deberíamos dormir», añadió él, aunque ninguno de los dos se movió. «Mañana empezamos la parte en la que somos visibles juntos».
Eso requiere que ambos estemos alerta. Le soltó la mano y se dirigió al pasillo, y ella no lo siguió. En el umbral, se dio la vuelta. Por si sirve de algo, no calculo lo que obtengo de ti, aparte de la verdad básica. Nuestros problemas ahora están interconectados, así que ambos estamos comprometidos a resolverlos. Eso es honesto, y quizás sea la única honestidad que cualquiera de nosotros debería esperar en un lugar como la estación Kepler. Se fue antes de que ella pudiera responder porque algunas verdades eran más poderosas cuando flotaban sin ser reconocidas en el espacio que habían creado. La plataforma de observación de la estación Kepler daba al campo de asteroides que rodeaba la colonia, una vasta extensión de espacio donde las operaciones mineras de la estación extraían minerales y metales raros. Era el espacio más expuesto que ofrecía la estación, lo que lo hacía ideal para conversaciones que requerían privacidad. Las cámaras no funcionaban de forma fiable con la interferencia electromagnética del campo, y la gente que venía aquí solía estar demasiado concentrada en la vista como para notar a los demás. Elhan había traído a Misa allí con el pretexto de comprobar los sensores externos desde una perspectiva visual. Era una tapadera legítima. También era la primera vez desde la cantina que los colocaba en un espacio donde la proximidad era deliberada y no circunstancial. Expuse el tráfico de armas porque creía que era lo correcto. Misa dijo que estaba mirando al campo, no a él, con sus orejas puntiagudas apuntando hacia la ventana de observación. Tenía documentación. Tenía pruebas. Estaba seguro de que exponerlas detendría las operaciones y obligaría a los perpetradores a rendir cuentas. Y en cambio, Edin insistió. En cambio, las personas en el centro de la red tenían más protección política de la que había calculado. Las pruebas fueron consideradas clasificadas por el mismo gobierno a que intentaba responsabilizar. La persona en quien confiaba usó mi documentación en mi contra, me incriminó como filtrador de secretos de Estado, y todos en quienes confiaba políticamente desaparecieron o sugirieron discretamente que me fuera. Finalmente se giró hacia él y su expresión reflejaba el peso de 3 años de huida. Te digo esto porque verás a los agentes y te contarán historias sobre mí. Algunas serán ciertas, otras estarán construidas específicamente para hacerme parecer peligrosa. Lo que importa es que debes decidir si me crees a mí o a ellos. Creo que expusiste algo, dijo Edgin con cautela. Creo que el colectivo te quiere muerto. Y creo que ha sobrevivido lo suficiente en la estación Kepler como para aprender nuestros patrones, lo que te hace peligroso para quienes entienden el peligro. Si la exposición fue correcta o incorrecta es algo que el colectivo decidió en el momento en que decidió que tu muerte era la respuesta. Se acercó, lo suficiente como para ver el ligero parpadeo de sus pupilas, la forma en que su respiración se alteró. Dirijo operaciones de rescate que existen en las zonas grises legales. Me beneficio de cosas que le cuestan dinero o ventaja al colectivo. Así que estoy calculando lo que dijiste antes, lo que no ves. Pero también estoy tomando una decisión basada en algo más simple. Ahora me importas más que las complicaciones que has traído. La mano de Misa se llevó a la cara, y esta vez no había nada táctico en ello. Su tacto era más de exploración que de posicionamiento. Las yemas de sus dedos trazaban la línea de su barba, la curva de su mandíbula. Cuando lo besó, fue deliberado y lento, una completa contradicción con la eficiencia de la cantina o incluso con la integración. Él la atrajo hacia sí, y ella se movió con él, y había algo en esa sincronización que sugería que habían estado moviéndose hacia esto desde que se conocían. Sus manos encontraron la curva de su cintura a través de la ropa táctica que aún le gustaba, y ella emitió un pequeño sonido de satisfacción contra su boca. Cuando se separaron, su expresión se transformó en tiempo real. El control que había mantenido se desvanecía. Tengo miedo, admitió. No de los oficiales ni del colectivo. De esto, de confiar en ti y luego perderte como perdí a todos los demás. Entonces estaremos aterrorizados juntos, respondió el Hun. Pero también seremos honestos al respecto. Se acabaron las pretensiones, los cálculos, solo esto. Nosotros, el problema, y la decisión de quedarnos a pesar del riesgo. La tomó de la mano y la condujo de vuelta al interior de la estación, a sus aposentos, al momento en que lo que había comenzado como supervivencia se convirtió en algo que no requería justificación, más allá de que se sentía como la experiencia más auténtica que habían experimentado en años. El mensaje cifrado llegó a las 347 horas. La pantalla de la muñeca de Edhun sonó con una notificación prioritaria, y se separó de Misa con cuidado, moviéndose hacia la terminal de comunicaciones en la pared de sus aposentos sin despertarla. Ella dormía con un agotamiento absoluto que sugería que su cuerpo finalmente había procesado que estaba a salvo, al menos temporalmente.
El mensaje era de una corredora de salvamento con la que había trabajado durante 3 años, una mujer que vendía equipos y proporcionaba la documentación que permitía que operaciones como la suya existieran en la penumbra legal. El tono era urgente. Tu perfil está marcado en 3 sistemas colectivos. Los oficiales no buscan la asociación de tus compañeros. Buscan tus adquisiciones de activos de las estaciones mineras VEX desmanteladas, específicamente las unidades de procesamiento. Específicamente, ¿por qué coinciden con el inventario de una instalación de investigación colectiva VEX que se supone que no debes conocer? La mente de Edgin repasó las implicaciones de que las operaciones de salvamento habían sido rentables precisamente porque los componentes de aleación VEX conservaban su valor. Pero las unidades de procesamiento de la estación minera que Misa había identificado para la extracción, a las que había simplificado el acceso, no eran equipos de minería, sino prototipos de investigación. Restringía en gran medida el tipo de tecnología que el colectivo mantenía cifrada a especificaciones militares. Había sabido, en cierto nivel, que la eficiencia del diseño había sido obvia, pero conocerlo en abstracto y ser señalado como una categoría de problema violento activo. El mensaje continuaba. Ofrecen una condonación discrecional si entregas el activo e identificas los puntos de adquisición. La oferta vence en 48 horas. También mencionan la presencia de tu compañera en tu operación como ventaja adicional. Saben que está ahí. Ed Hun cortó la comunicación y se quedó en la oscuridad de su habitación procesando la arquitectura de la trampa. Los agentes no buscaban específicamente a Misa. Habían estado monitoreando su operación porque sus actividades de rescate habían pasado a equipo restringido. La presencia de Misa le había sido útil porque lo había distraído de su verdadero delito, y ahora ella era un lastre. No por quién era, sino porque su conocimiento de su ubicación podía ser utilizado en su contra. ¿Qué ocurre? No había oído a Mai despertar, pero ahora estaba de pie, envuelta en la sábana de su plataforma para dormir. Su piel se veía más oscura bajo la luz del amanecer, su mirada aguda y alerta, incluso medio dormida. Sentiría el cambio en su energía. Ahun le mostró el mensaje. La observó leerlo, observó cómo su expresión pasaba de la negación a la comprensión, finalmente, a una especie de evaluación lúcida que sugería que la habían traicionado suficientes veces como para reconocer el patrón de inmediato. «Lo sabías», dijo, sin preguntar. «Yo sabía que el equipo era valioso. No sabía que estaba marcado, pero tú sabías que estaba restringido». Se quedó muy quieta, y él pudo verla calculando, procesando cómo su conocimiento los había posicionado a ambos. ¿Cuánto le había costado realmente protegerla, si alguna vez se había tratado de ella? Sabías que dirigir esas operaciones de rescate te ponía bajo vigilancia, y de todos modos me escondiste en tu operación, lo que significa que mi presencia te daba una negación plausible. Porque, ¿quién conectaría a un criminal buscado con una operación de rescate a menos que ya estuvieran investigando la operación de rescate por algo más? Esa es una interpretación, dijo Eden con cuidado. Es la interpretación correcta. Su voz permaneció monótona, pero él pudo percibir la fractura en ella. No me protegiste. Me usaste como camuflaje para tu propia operación ilegal. El hecho de que tú también me quisieras era conveniente, pero no era el motivo principal. Podría haber mentido. Podría haberlo replanteado, haber ofrecido justificaciones emocionales, haber insistido en que sus sentimientos eran genuinos. Una parte de él quería hacerlo, pero ella se lo había dicho en el Meridian Cantina, que ya había sufrido la traición de alguien a quien amaba, y que era lo suficientemente inteligente como para reconocer los mecanismos exactos de la manipulación, incluso cuando quería que fueran otra cosa. Empezó así, admitió Edgin. Fuiste útil. Tu problema cubrió el mío. Pero en las últimas 72 horas, eso cambió. El cálculo se volvió irrelevante porque lo que yo sentía se volvió más importante que el valor estratégico. En las últimas 72 horas, ella se vistió rápidamente, moviéndose con la eficiencia de quien ha dedicado tiempo a aprender a estar preparado para el desastre. No es mucho tiempo para revertir una traición. Ed Hun, apenas es tiempo suficiente para asegurarme de que no mientes. No, asintió. Pero es tiempo suficiente para demostrar que elijo ser honesto ahora a pesar del coste. Los oficiales vendrán en cuestión de horas. Me ofrecerán un trato. Tu ubicación e identificación a cambio de indulgencia con los cargos por equipo restringido. Podría aceptarlo. Podría limpiar mi operación y mi nombre, y te irías antes del anochecer. ¿Por qué no lo haces? Misa lo miraba con la intensidad que sugería que estaba leyendo microexpresiones, calculando si sus palabras coincidían con sus respuestas autónomas.
porque lo que dije en la plataforma de observación era cierto. Importas más que las complicaciones. Y porque lo único que el colectivo no puede calcular es que alguien elija sacrificar su propia posición por otra persona. Es impredecible, es ineficiente, es claramente humano. Y me has contado suficiente sobre el enfoque de tu especie para la toma de decisiones que sé que lo reconoces cuando lo ves. Misa guardó silencio un largo rato. Entonces tenemos que movernos ya. Tenemos quizás 8 horas antes de que vengan a buscarnos. Y si nos encuentran a los dos aquí, tendrán influencia sobre ti. Tengo un plan secundario, dijo Edgin, pero requiere tu confianza absoluta, y acabas de darme razones para entender por qué confiar en mí es complicado. Muéstramelo, respondió. El nivel superior de observación del hangar estaba expuesto a vigilancia directa, y precisamente por eso Edin lo había elegido como punto de encuentro. Los oficiales esperarían conversación en espacios seguros. Los espacios expuestos bajo la observación directa de cámaras sugerían confianza o desesperación. Edhun contaba con ellos, interpretándolo como confianza. Había 3 agentes, 2 humanos y un Vex, con una autoridad que sugería rango. Llegaron con la precisión metódica de quienes ejecutan una orden judicial y sellaron las entradas externas del hangar con la eficiencia despreocupada de quienes comprendían que no necesitaban la cooperación de Hun para lograr sus objetivos. Edhun. La voz del oficial Vex transmitía la armonía bioacústica que Edhun había aprendido a reconocer como presencia de mando. Tiene equipo restringido en su poder. Ha integrado a un criminal buscado en su estructura operativa. Está violando las restricciones comerciales colectivas y los protocolos de encubrimiento. He recuperado el equipo y lo he corregido. Y tengo una tripulante cuyo estatus de enlace la convierte en parte de la estructura básica de mi operación. Ninguna de las dos requiere justificación más allá del afán de lucro. La pareja vinculada en la cantina Meridian fue referenciada como tú. El oficial humano a cargo dijo que las referencias cruzadas de la base de datos no muestran ningún certificado de enlace en el archivo. Eso sugiere un enlace reciente sin documentar o una falsificación del estatus de enlace para una cobertura legal. ¿Cuál es? Este fue el momento en que la posición estratégica de Edin quedó clara. Los oficiales podían verlo, pero Misa estaba posicionada en la estación de observación sobre ellos, en la sección del hangar donde la iluminación superior creaba sombras suficientes para ocultar su posición. Estaba armada con equipo de sus almacenes de salvamento. Herramientas funcionales que podrían operar como armas si la trayectoria y el impacto se calculaban correctamente. Reclamo el estatus de enlace. Eden dijo que papeleo no se presentó porque el enlace era informal y reciente. Eso es legal bajo la jurisdicción de la estación Kepler. Reconocemos el enlace sin requerir confirmación burocrática. ¿Dónde está ella? El oficial Vex a cargo preguntó. No era una pregunta, sino una orden. Por debajo del nivel de observación, está armada y es capaz. Y si intentas avanzar en esta conversación, tiene líneas de visión directa y coordenadas de lanzamiento funcionales. Edhan se movió lentamente, abriendo las manos para demostrar que no intentaba alcanzar armas. Aquí está la negociación. Vienes aquí con una ventaja que asume que puedo superar la evaluación de amenazas. ¿Y si no puedo? ¿Y si ya he calculado el escenario donde acepto los cargos que me ofreces y he determinado que perder mi operación es preferible a perderla a ella? Los oficiales intercambiaron miradas. Fue el primer indicio de que la estrategia de Edgen estaba funcionando. Una resistencia inesperada provocó retrasos en el cálculo. Podemos presentar cargos adicionales, dijo el oficial Vex, detención ampliada e incautación de activos. O puedes aceptar la realidad de que estoy eligiendo el camino que me hace invendible como testigo colaborador, lo que invalida cualquier ventaja que creías tener. La voz de Edhun permaneció tranquila, pero tenía el tono de alguien que había considerado cada contingencia. El valor de mis operaciones para ti ya ha disminuido porque has revelado la investigación. El equipo restringido ya está bajo tu custodia. Lo que realmente necesitas es la identificación de la fuente. ¿Quién proporcionó las unidades de procesamiento? ¿Cómo es la red de adquisición? ¿De dónde proviene el conducto? ¿Y nos darías eso?, preguntó el oficial humano. No, dijo el agente, pero te daría algo mejor. La apariencia de cooperación incompleta, lo que da la impresión de que extrajiste información valiosa durante el interrogatorio en lugar de arrestar a alguien que no tenía nada que perder. Eso fortalece tu caso contra los verdaderos operadores de la red, porque puedes reclamar el éxito de la investigación. El oficial Beck se movió y Misa lanzó sin dudarlo. El componente de rescate que había usado como proyectil golpeó la barrera entre ellos con una precisión que creó un agudo anillo metálico. No es peligroso,
pero sí lo suficientemente preciso como para sugerir que no fallaría si apuntaba a algo vital. Es capaz, reconoció el oficial. Como dijiste, llegamos a un acuerdo, continuó Edgin. Toma mi equipo como prueba. Presenta los cargos, me interrogas durante 6 horas, obtienes lo que parece ser un éxito de la investigación y luego me liberas en espera de juicio. Mi compañero permanece en la colonia. Mi operación continúa dando empleo a quienes lo necesitan, y ustedes mantienen la apariencia de haber avanzado en las violaciones comerciales colectivas. Todos alcanzan su objetivo mínimo. El cálculo del oficial era visible en sus cambios de postura. El humano líder hizo un gesto discreto que podría haber significado aprobación o resignación. El oficial Bex retrocedió. Requeriremos su confirmación de identidad, dijo el oficial. Inspección visual, documentación, confirmación. Misa descendió de nivel de observación. Se movió con la precisión controlada que sugería que había estado observando la negociación desde arriba y había calculado el momento exacto en que la aquiescencia era más segura que la resistencia. Al llegar al nivel inferior, se paró junto a Edgin con la unidad física que hacía que su afirmación de vínculo pareciera completamente auténtica. Soy miembro de la tripulación, dijo simplemente. He falsificado documentación que proporcionaré. Mi identidad real es irrelevante para su investigación. El oficial líder la estudió. Sumisa, la exposición del tráfico de armas de hace 3 años. Sí, dijo ella, sin confirmar ni negar. ¿Y crees que este humano merece los cargos adicionales que ambos enfrentan ahora? Preguntó el oficial. Sí, respondió Mise. Creo que la nave de salvamento estuvo preparada para partir en 6 horas. Edgin había trasladado todo lo esencial del hangar. Documentación, registros financieros, contactos de la tripulación a un almacenamiento cifrado que se encontraba en los servidores seguros de la nave. El interrogatorio del oficial había durado exactamente lo que había previsto, obteniendo suficiente información aparente para que se sintieran exitosos, a la vez que protegía a los operadores de la red de ser identificados. Pero el acuerdo que había negociado era temporal. Y tanto él como Misa comprendían que una vez que comenzara el proceso de revisión fiscal, se presentarían cargos adicionales. Investigaciones más extensas generarían nuevas ventajas. La ventana de oportunidad para la partida se cerraba rápidamente. El interior de la nave se sentía diferente. Con los preparativos de partida completos, el equipo de salvamento estaba asegurado en la bodega de carga. Los sistemas de navegación estaban realizando diagnósticos para viajes de larga distancia. Las celdas de combustible estaban cargadas al máximo de su capacidad. Esta ya no era una nave operativa. Era un vehículo de escape. Misa estaba en los aposentos secundarios. El espacio que Edgin le había prometido en el hangar se había trasladado a la nave. Cuando entró, ella estaba sellando sus últimas posesiones. La documentación falsa que le había permitido existir en la estación Kepler fue destruida y reciclada. Todo lo que la anclaba a la colonia estaba siendo cercenado deliberadamente. Nos vamos en 4 horas. Edgin dijo. Una vez que rompamos el pozo gravitatorio de la estación Kepler, estaremos en espacio abierto con opciones de navegación que se ramifican desde allí. El colectivo puede monitorear trayectorias vectoriales, pero el destino real no se fijará hasta que hayamos superado el alcance del escáner. Misa se giró y él pudo ver el cambio en ella. La forma en que había pasado de la gestión de crisis a la siguiente fase, donde la supervivencia requería compromiso en lugar de cálculo. Necesito preguntarte algo, dijo, y necesito la verdad, no la versión estratégica. Pregunta cuándo. Cuando negociaste con los oficiales. Cuando te posicionaste para aceptar las cargas ampliadas. ¿Lo hiciste porque me amas o porque el amor era la justificación táctica más efectiva para la posición que ya habías decidido tomar? Edgin se sentó en la plataforma secundaria para dormir, consciente de que su respuesta importaba de maneras que trascendían sus circunstancias inmediatas. Ambas, dijo finalmente, pero el amor es real. El hecho de que fuera útil no lo hace menos genuino. Las emociones humanas no son excluyentes. Podemos sentir varias cosas a la vez. Eso es diferente de las especies alienígenas, dijo Misa. Se acercó y se sentó a su lado en la plataforma. Para mi gente, el compromiso emocional es singular y deliberado. Eliges un camino y lo sigues por completo. No compartimentas los sentimientos. No haces ambas cosas a la vez. Quizás por eso te fui útil, respondió Edgin. El desorden humano, nuestra capacidad de sentir cosas contradictorias y actuar de todos modos. Quizás eso es precisamente lo que el colectivo no pudo anticipar. Misa se apoyó en él y sintió el cambio en su peso, la resignación a la presión. Tengo miedo,
admitió. Por primera vez en 3 años, no estoy calculando contingencias. No estoy planeando una traición. Solo tengo miedo de que lo que estamos haciendo se base en el impulso en lugar de compromiso real. La mano de Edén encontró la suya en la oscuridad de los aposentos secundarios de la nave. Entonces hagamos algo completamente impráctico. Paremos en el siguiente puerto que no esté asociado con el colectivo y nos vincularemos como es debido. Documentación, ceremonia, todo lo que lo hace legalmente vinculante y socialmente irreversible. Lo bloquearemos tan completamente que echarse atrás requeriría más esfuerzo que quedarse. Es una locura, dijo Misa, pero había algo en su voz que sugería que la locura era exactamente lo que anhelaba. Un compromiso que no podía justificarse mediante la evaluación de amenazas. Sí, asintió Ehun, pero también es lo más humano que puedo hacer. Apostaré mi identidad al hecho de que te elijo, no porque seas útil, sino porque la alternativa, imaginar un futuro sin ti, es inaceptable. Misa se movió y sus manos encontraron su rostro, como lo habían hecho en la cubierta de observación. Pero esta vez con una ternura que sugería que finalmente se había permitido dejar de sopesar cada roce en busca de intenciones ocultas. Cuando lo besó, lo hizo en la quietud de la nave preparándose para la partida, con toda la incertidumbre del espacio abierto que se abría ante ellos y todo el compromiso de dos personas que se eligen mutuamente. A pesar de esa incertidumbre, lo que siguió fue una completa disolución de la frontera entre la cercanía estratégica y la intimidad genuina. Edén se movió lentamente, aprendiendo la topografía exacta de su piel, como el verde a su lado se profundizaba en ciertas zonas, como su estructura muscular era ligeramente diferente a la humana, como su respuesta era inmediata y espontánea. Misa correspondió con la clase de atención concentrada que sugería que lo experimentaba y lo documentaba simultáneamente, asegurándose de que cada sensación fuera real y verificable. El espacio confinado de los aposentos secundarios se convirtió en su mundo entero. El zumbido ambiental de los sistemas de la nave se desvaneció en el fondo. Todo lo que había existido fuera de ese momento, la persecución del colectivo, las cargas, la necesidad de escapar, se volvió abstracto. Lo que quedó fue la intensa realidad sensorial de dos personas descubriéndose completamente sin pretensiones ni cálculos. Después, en la quietud donde la respiración y los latidos del corazón eran el único sonido, Misa trazó patrones en el pecho de Ehun y preguntó, ¿seguimos fingiendo? No, respondió. Llevamos al menos 2 días sin fingir. Solo estamos esperando a que lo admitas. Lo admito ahora, dijo. Esto es real. Pase lo que pase. Esto es real. La estación en Helio 7 era técnicamente independiente, aunque mantenía relaciones comerciales con el colectivo que sugerían su independencia. Era una estrella enana blanca que había consumido su hidrógeno hacía miles de millones de años, y el sector del muelle existía en un perpetuo estado de penumbra que parecía apropiado para las transacciones que allí ocurrían. Edén nos había encaminado a Helio 7 específicamente porque la documentación de enlace del registro de la estación tenía validez legal en múltiples sistemas estelares que el colectivo no controlaba por completo. Era lo más cercano a un territorio neutral que existía en las regiones a las que podían acceder con seguridad. Pasaron 6 horas asegurando la documentación. La ceremonia de unión se llevó a cabo mediante un sistema automatizado que Edgen pagó extra para que un testigo certificado supervisara, haciéndola lo suficientemente auténtica como para resistir cualquier impugnación legal. El proceso fue rápido y burocrático. Declaraciones de compromiso, muestras genéticas, confirmación de identidad, transferencia de pago. Creó un registro que era a la vez privado y legalmente invendible. Al finalizar, Edgen y Misa se encontraban en el pasillo administrativo del sector de atraque, recién unidos y enfrentando una decisión que el matrimonio mismo había cristalizado. Podían proceder a las colonias exteriores, establecer una operación de rescate legítima bajo su nueva identidad conjunta, reconstruir lo que el colectivo había destruido. Era posible, incluso factible. O podían hacer lo que Edén había estado planeando desde que revisó las redes de rescate disponibles a través de los canales comerciales independientes de Helio 7. Existe una red de tráfico de armas que opera en paralelo al ejército oficial del colectivo. Ehun dijo que las personas que tu exposición original identificó, quienes se beneficiaron de la operación que revelaste, siguen operando. Simplemente se han vuelto más dispersos, más cuidadosos. Las orejas puntiagudas de Misa se movieron, en un gesto de sorpresa. Hablas de venganza. Hablo de algo más práctico. La documentación que expusiste fue clasificada por el colectivo específicamente porque vinculaba a altos oficiales militares con la red de tráfico.
Si tuvieras acceso a datos operativos actuales, pruebas de que la red continuó después de tu exposición con conexiones que llegan a la estructura de poder actual, eso cambia la ecuación política. Sugieres que realicemos una investigación, dijo Misa lentamente, usando operaciones de rescate como tapadera. Sugiero que usemos lo que acaba de suceder. Tu vínculo con un humano, la pérdida de tus datos de ubicación por parte del colectivo, como una oportunidad. Con tu conocimiento de la red y mi capacidad para adquirir equipo restringido y operar en espacios de mercado negro, podríamos reunir nuevas pruebas. La reputación del colectivo depende de controlar esto. Negociarían en lugar de perseguirnos abiertamente si creyeran que tenemos influencia. Misa guardó silencio un largo rato. Entonces esto es una locura. Este es exactamente el tipo de operación compleja y arriesgada que me costó todo hace 3 años. Ed Hun estuvo de acuerdo. Pero hace 3 años, estaba sola. Confiaste en la persona equivocada. Operaste sin apoyo estratégico. No tenías ninguna vía de escape. Se acercó, lo suficientemente cerca como para que ella pudiera ver la convicción en su expresión. Ahora tienes todo eso. Y me tienes a mí, alguien cuyas habilidades están diseñadas específicamente para operar en espacios donde se superponen equipos restringidos y redes de mercado negro. ¿Y si nos equivocamos?, preguntó Misa, si el control colectivo es más fuerte de lo que estimamos, o si la influencia política cambia, entonces haremos exactamente lo que estábamos planeando antes: desaparecer en las colonias exteriores con identidades falsas e intentar construir algo legítimo. Él le tomó la mano, y ella se la permitió. Pero creo que podemos hacerlo, y yo creo que mereces la opción de intentarlo. La expresión de Misa cambió, pasando del miedo a algo parecido a reconocimiento. ¿Entiendes que comprometernos con esto nos convierte de nuevo en objetivos? ¿Que todo de lo que acabamos de escapar vuelve a ser relevante? Sí, dijo Elgin, pero somos objetivos de todas formas. El colectivo tiene tu perfil en sus sistemas. Saben que te vinculaste con un operador de rescate humano. La caza continuará. Al menos así. No vamos a huir. Estamos avanzando. Eso es muy humano, dijo Misa. La negativa a retroceder, la necesidad de avanzar hacia la amenaza en lugar de alejarse de ella. Quizás eso fue lo que te impresionó en primer lugar, sugirió a Hun. No las características físicas, ni las ventajas tácticas. Quizás fue la obstinada negativa a aceptar que huir era la única opción. Misa lo acercó más, lo besó con la intensidad que sugería que estaba tomando una decisión que trascendía la estrategia. Entonces, volvamos a la locura juntos, dijo. Reunamos pruebas. Construyamos un caso y veamos si 2 personas, una humana y una alienígena, ambas buscadas, pueden hacer lo que las agencias gubernamentales no han logrado durante 3 años. El regreso a la estación Kepler requería un sigilo que Eden no había ejecutado en meses. La nave rescatada se acercó al campo de escombros de la estación en lugar del sector de atraque oficial, utilizando la interferencia electromagnética natural para enmascarar la señal de su transpondedor. Ya no estaban registrados como legítimos operadores. Eran fantasmas que se movían por los puntos ciegos de la red de vigilancia de la estación. Vex seguía al mando del equipo de rescate. Había mantenido la operación en funcionamiento durante las 2 semanas transcurridas desde la partida de Hun, manteniendo la apariencia de un negocio rutinario, mientras liquidaba discretamente activos que le permitirían desaparecer si las investigaciones policiales se expandían. Cuando Edgen hizo una señal desde el campo de escombros, comprendió de inmediato lo que se solicitaba. El paquete de información era detallado y completo. La investigación del colectivo sobre los cargos por equipo restringido se había expandido, pero simultáneamente un conflicto interno dentro de la jerarquía militar había creado inestabilidad política en torno a la investigación del tráfico de armas. Los autores originales, la misma red que Misa había expuesto, estaban aprovechando el caos para consolidar operaciones en lugar de dispersarse. Y había una vulnerabilidad. Un cargamento de munición traficada ilegalmente estaba programado para pasar por una estación neutral más allá del espacio colectivo. El cargamento estaba conectado a la red de tráfico original. El momento lo hacía accesible, pero solo se actuaban dentro de un plazo específico. Es una trampa, Edin, dijo, estudiando los datos que Vex había proporcionado su oportunidad con características de trampa. De cualquier manera, avanzamos. El sistema de navegación de la nave de salvamento fue recalibrado para el punto de intercepción. Ed Hun y Misa trabajaron juntos en los cálculos de aproximación.
La intuición humana sobre la trayectoria se encontró con el reconocimiento de patrones alienígenas sobre la distribución de probabilidad. Llegaron a la estación neutral 3 horas antes de la llegada programada de las operaciones de tráfico. La estación era un pequeño centro comercial dotado de personal y diseñado para facilitar transacciones discretas. Eden atracó utilizando las credenciales que Vex había actualizado, posicionando la nave en una bahía secundaria que permitía observar el sector principal de carga. Misa se ubicó en la sala de comunicaciones con un equipo de grabación que capturaría las firmas de llegada del envío, los códigos de transpondedor, los manifiestos de contenedores y las confirmaciones de personal. Cuando la nave de tráfico llegó, llevaba las mismas firmas que la documentación original de Misa había referenciado. Los mismos códigos de envío, los mismos patrones de personal, los mismos marcadores de autorización militar colectiva que teóricamente deberían haber sido invalidados hace 3 años. Todavía están usando la misma red logística, susurró Misa, observando el flujo de datos en su consola. Las mismas rutas, los mismos protocolos de documentación. Solo han cambiado los puntos de dispersión. Y ahora los tenemos, respondió Edgin. Ya estaba introduciendo la fase secundaria del plan, una carga distribuida de los datos de captura a múltiples agencias de noticias independientes, oficinas gubernamentales humanas y facciones colectivas rivales que se beneficiarían de la exposición. Una vez que la información se dispersó en suficientes ubicaciones, el colectivo no pudo suprimirla eficazmente. La carga se completó exactamente a las 2357 horas. En cuestión de segundos, la nave de tráfico inició los protocolos de emergencia, retrayendo las abrazaderas de acoplamiento, desprendiéndose de la estación y acelerando hacia la salida. Detectaron la señal. Edgen ejecutó la secuencia de lanzamiento. La nave rescatada, los motores se activaron con una oleada de potencia que los empujó hacia atrás, contra sus asientos. La gravedad artificial vaciló, se ajustó, se compensó. Las alarmas sonaron en la red de comunicaciones de la estación mientras la nave de tráfico disparaba contra la estructura de atraque, intentando destruir la evidencia de la transacción. «Nos persiguen», informó Misa, con la mirada fija en la pantalla táctica. «Son rápidos, pero pesados. Podemos superarlos en maniobrabilidad si mantenemos la aceleración actual». El campo de asteroides que rodeaba la estación se convirtió en su refugio. Eden navegó a través de los cúmulos de micrometeoros con la precisión instintiva que le daban 3 años de operaciones de rescate en entornos similares. La nave de tráfico los persiguió, pero su trayectoria era más lenta. Sus sistemas estaban diseñados para el transporte de carga en lugar de para el combate táctico. «Se están separando», dijo Misa. «Se dirigen a un punto de salto. No confían en poder alcanzarnos y priorizan la huida». Eden mantuvo la velocidad durante otros 3 minutos. Luego apagó los motores y los dejó flotar dentro del patrón de interferencia del campo de asteroides. La nave de salvamento se apagó. Sin sensores activos, sin comunicación, nada que pudiera registrarse como señal de navegación. «Se han ido», confirmó Misa tras monitorear el espacio donde había desaparecido la nave de tráfico. «Lo logramos. Los datos se distribuyeron. La exposición está completa». Ed Hun se soltó y se dirigió a la consola de navegación. Misa se puso de pie, con sus orejas puntiagudas en una configuración que sugería algo entre la culminación y la incertidumbre. Él la tomó de la mano y ella se giró para mirarlo con una expresión entre agotada y eléctrica. «Lo logramos», confirmó. «Ahora desaparecemos permanentemente. Nuevas identidades, nueva región del espacio, separación completa tanto del colectivo como de los gobiernos humanos que querrán aprovecharse de lo que acabamos de exponer». «No», dijo Misa, «ahora transmitimos. Contactamos a las agencias de noticias nosotros mismos. Explicamos lo que encontramos, cómo lo encontramos y por qué lo publicamos. Nos atribuimos el mérito de la exposición en lugar de ocultarlo. Eso no está en el plan». Eden respondió, «El plan era exponer y escapar. El plan ideó a alguien que intentaba proteger mi seguridad». Misa dijo, «Pero he estado oculta durante 3 años y no ha cambiado nada, excepto las ubicaciones de colectivo para la cacería. Si nos exponemos como la fuente, si dejamos claro que se trata de una acción política deliberada en lugar de una filtración de inteligencia, controlamos la narrativa. Nos convertimos en figuras de la historia en lugar de sombras». Edgin lo consideró. Era arriesgado. Era impredecible. Violaba todos los principios de seguridad operativa que había aprendido a lo largo de su carrera como operador de salvamento, pero también era potencialmente el enfoque más humano posible.
La decisión de pasar a la visibilidad, en lugar de refugiarse en las sombras. Entonces transmitimos. Él estuvo de acuerdo. Grabamos una declaración. Nos identificamos como fuentes. Y explicamos que esta red continúa porque el colectivo decide tolerarla. Hacemos que nuestra supervivencia forme parte de la historia. Hacemos que nuestro compromiso mutuo forme parte de la historia. Misa se movió hacia la matriz de comunicación y comenzó a iniciar la secuencia de transmisión. En su voz, mientras grababa su declaración, Erjun escuchó el momento exacto en que el cazado se convirtió en el cazador. Cuando la supervivencia se transformó en voluntad, la nave de salvamento flotó en el espacio abierto a 18 años luz de la instalación colectiva más cercana. La transmisión se había difundido a través de múltiples redes. La documentación ahora formaba parte del registro oficial. La red de tráfico de armas estaba siendo investigada por facciones colectivas rivales que vieron la evidencia como una oportunidad para obtener ventaja política. Y Edín y Misa eran visibles de maneras que los hacían a la vez más y menos vulnerables. La transmisión los había convertido en fuentes valiosas con experiencia directa en la operación de tráfico, testigos con credibilidad establecida por su propia exposición. El colectivo no podía eliminarlos sin crear mártires. La alternativa era la negociación. En la quietud de la cubierta de observación de la nave, con la infinita extensión del espacio, rodeándolos, Erjun encontró a Misa exactamente donde sabía que estaría, mirando al vacío, sus orejas puntiagudas orientadas hacia el portal de observación, su piel verde azulado reflejando la luz, que había viajado a través de la distancia galáctica. «Nos van a cazar», dijo sin girarse. «La negociación solo durará mientras dure la ventaja política actual que representamos. Una vez que las estructuras de poder si cambiamos, querrán eliminarnos para evitar que nos convirtamos en símbolos de resistencia». «Sí», asintió Ahun, «o nos convertiremos en símbolos de algo exitoso, y nos necesitarán para mantener la credibilidad, con las poblaciones que valoran la resistencia a la corrupción». «Eso es optimista», observó Misa. «Eso es humano», respondió Erjun. Se acercó, colocándose junto a ella en la ventana. «Somos catastróficamente malos para aceptar que el futuro ya está escrito. Asumimos que podemos cambiar la trayectoria. La mayoría de las veces nos equivocamos, pero a veces alguien tiene que equivocarse exactamente de la manera correcta para que algo se transforme». Misa se giró para mirarlo, y él pudo ver el recorrido completo en su expresión, desde la mujer desesperada en la cantina Meridian hasta la cómplice coordinada, en la exposición al tráfico de armas, y en lo que sea que se estuviera convirtiendo después. «¿Seguimos fingiendo?», preguntó. La pregunta tenía un significado diferente ahora. No se trataba de rendimiento ni de supervivencia. Se trataba del compromiso más profundo que podían asumir. «No», dijo Erjun, «dejamos de fingir 3 días después de la cantina. Desde entonces hemos sido siempre auténticos. La pregunta ahora es si estamos fingiendo que lo que sentimos será suficiente». «¿Lo es?», preguntó Misa. Erjun se acercó y su mano encontró el gradiente de su piel, desde el verde azulado más claro de su pecho hasta la pigmentación más profunda de su columna. «No lo sé», admitió, «pero sé que afrontar la incertidumbre juntos es preferible a afrontarla separados. Sé que la capacidad de tu especie para el compromiso emocional singular y la complejidad emocional humana son probablemente incompatibles en teoría, pero parecen funcionar juntas en la práctica. Sé que cuando imagino el futuro, estás en todas las configuraciones que puedo concebir». La mano de Misa se elevó hasta su rostro, trazando la línea de su barba, la curva de su mandíbula, la pequeña cicatriz sobre su ojo izquierdo, que le quedó de una operación de rescate mal calculada años atrás. «El colectivo nos cazará», dijo. «Mi mundo natal nos cazará. Las facciones de ambos sistemas querrán usarnos. Sufriremos las consecuencias». «Sí, de acuerdo». «¿Y sigues eligiendo esto?», preguntó Misa. «Te sigo eligiendo a ti. Todo lo demás son solo circunstancias». La besó, y no fue la rápida toma de posesión de la cantina ni la exploración tentativa de la plataforma de observación. Fue el beso de alguien que había tomado una decisión definitiva y la manifestaba mediante su presencia física. Cuando se separaron, la expresión de Misa había cambiado a algo que trascendía sus rasgos alienígenas básicos. Parecía alguien que finalmente había dejado de calcular contingencias. «Tengo que decirte algo», dijo. Cuando observaba a los oficiales en el hangar mientras negociabas el acuerdo, estaba calculando probabilidades. Cada variante de traición que pudieras cometer estaba en mi evaluación de amenazas. «Lo sé»,
respondió Elgin, y te quedaste de todos modos. Me quedé porque la probabilidad matemática de tu traición era menor que el coste experiencial de irme y también porque te quiero. Porque la inconsistencia emocional humana era justo lo que necesitaba. Alguien cuyo comportamiento fuera impredecible porque respondiera a los sentimientos en lugar de a la lógica pura. El agente la acompañó hacia los aposentos secundarios de la nave, hacia la pequeña cama que se había convertido en su espacio privado. En la oscuridad confinada, con el zumbido ambiental de los sistemas de la nave creando ruido blanco, se movió lenta y deliberadamente, demostrando con acciones cada compromiso que no podía articular completamente con las palabras. Misa correspondió con precisión y ternura, su cuerpo respondiendo al de él con la clase de sincronización que sugería que habían pasado de la fase de aprenderse mutuamente a la fase de conocerse completamente. Su respiración era controlada, sus movimientos deliberados, su enfoque completo en la conexión física que estaban creando. Lo que siguió fue la culminación de todo lo anterior, toda la tensión, todo el riesgo, todo el transformación. Se movían juntos como dos personas que habían hecho compromisos irrevocables y usaban la intimidad física para celebrarlo. Después, en la quietud que siguió, la cabeza de Misa reposó sobre el pecho de Elgin, y él pudo sentir su respiración sincronizada con la suya. «Deberíamos dormir», dijo ella. «Hemos transmitido las respuestas para revisarlas por la mañana. Las implicaciones políticas van a ser significativas». «Deberíamos», asintió Elgin, pero ninguno de los dos se movió. «Cuando te acercaste a mí en la cantina Meridian», dijo Misa en voz baja, «¿ya estabas calculando cómo podría ser útil para tu operación?» «En parte», admitió Elgin, «pero no del todo. Una parte de mí también sentía curiosidad por ti. Una parte quería conocer a la persona que se escondía tras esa expresión desesperada. Una parte de mí ya estaba dando el salto a confiar en ti antes de tener una justificación racional. Es muy humano», observó Misa, «actúa con información incompleta, confiar antes de la verificación». «También es muy peligroso», respondió Elgin, «pero a veces el peligro es el único camino hacia algo valioso». Misa levantó la cabeza y en la oscuridad pudo ver la tenue luminiscencia de su piel. «Me comprometo con esto», dijo, «contigo, con nosotros, con lo que venga después. Me comprometo con el tipo de enfoque singular que mi especie aporta a lazos emocionales. Eso significa que estoy completamente comprometido con el éxito de esta alianza y completamente vulnerable a las consecuencias de su fracaso». «Sí», dijo Elgin, «y estoy cumpliendo ese compromiso con la capacidad humana de albergar múltiples verdades simultáneamente. Que estoy aterrorizado, que estoy eufórico, que estoy tomando la mejor decisión de mi vida, que potencialmente estoy cometiendo un error catastrófico. Todo existe junto». Se dejaron llevar por el sueño en el silencio compartido de la nave de salvamento, orbitando en el espacio entre estrellas, entre facciones, entre quienes habían sido y en quienes se estaban convirtiendo. La transmisión los había hecho visibles. La exposición del tráfico de armas los había vuelto peligrosos. Su compromiso mutuo los había vuelto intocables y vulnerables a la vez. Pero en la oscuridad de los aposentos secundarios, con nada más que el zumbido de los sistemas de soporte vital y la radiación distante de estrellas lejanas, lo que importaba era el simple hecho de la proximidad. Dos personas que se habían elegido mutuamente contra todo argumento racional en contra de esa elección, y que estaban dispuestas a afrontar cualquier consecuencia que se generaría una elección. El colectivo los cazaría. Las facciones intentarían usarlos. El panorama político se tambalearía bajo sus pies. Pero la pregunta central, ¿seguimos fingiendo?, se había respondido completamente. No, nunca lo hicieron. Y de ahora en adelante, nunca lo harían. Y eso nos lleva al final de la historia. Si te gustó, dale a me gusta al video y suscríbete para más ciencia ficción centrada en lo humano. Gracias por estar aquí.